Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, porque tenemos un tema que estoy seguro, les va a encantar y a mantener pegados a la pantalla. ¿Han visto el título, verdad? Kerem Bürsin y Hande Erçel, los más top de Turquía, revelados los famosos. Sí amigos, vamos a desgranar porque estas dos estrellas se han convertido en auténticos íconos, no solo en su país, sino a nivel internacional. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. El mundo del entretenimiento turco ha explotado en popularidad en los últimos años, y gran parte de ese éxito se debe a actores y actrices que no solo tienen un talento descomunal, sino que también poseen un carisma que traspasa fronteras. Y cuando hablamos de figuras que encarnan esa magia, es imposible no pensar en Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han sido protagonistas de algunas de las producciones más exitosas y comentadas, y su química en pantalla y fuera de ella ha cautivado a millones. Hoy vamos a explorar las razones detrás de su estrellato, su impacto cultural, sus proyectos más emblemáticos y, por supuesto, analizaremos qué los hace ser considerados los más top de Turquía. Prepárense para un viaje lleno de datos interesantes, anécdotas y, quién sabe, quizás algún que otro spoiler jugoso. Empecemos por el principio. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en la industria. Nacido en Estambul, pero con una infancia y adolescencia pasadas entre Estados Unidos y Turquía, Kerem tiene esa dualidad que le ha permitido conectar con audiencias de distintas culturas. Su porte, su sonrisa, esa mirada que puede ser tierna y desafiante a la vez, todo en él grita estrella de cine. Su salto a la fama masiva llegó con la serie Güneş y Beklerken, donde interpretó a Kerem Sayer. Ese personaje, un joven rebelde con un pasado complicado, conquistó los corazones de muchísimas jóvenes. Fue un fenómeno. Y a partir de ahí, su carrera solo ha ido en ascenso. Después de Güneş y Beklerken, Kerem no se durmió en los laureles. Siguió eligiendo proyectos ambiciosos y personajes que le permitieran demostrar su versatilidad. Vimos su evolución en series como Şeref Meselesi, donde interpretó a un personaje mucho más oscuro y complejo, y luego llegó Bu Şehir Arkandan Gelecek, donde su actuación reafirmó su estatus de protagonista indiscutible. Pero si hay una serie que marcó un antes y un después, no solo en su carrera sino en la historia de la televisión turca, esa es Senkalkapm. Y aquí es donde entra en escena nuestra otra protagonista de hoy. Hande Erçel. Una belleza natural, una presencia escénica magnética y un talento que ha ido madurando a pasos agigantados. Hande comenzó su carrera de forma un poco diferente con participaciones más pequeñas, pero pronto demostró que tenía madera de estrella. Su primer gran papel protagónico fue en Güneş Inkler, donde interpretó a Selin Yılmaz. Ya en ese momento su capacidad para transmitir emociones y su conexión con el público eran evidentes. Era una joven prometedora, y el tiempo solo ha confirmado ese potencial. Luego vimos a Hande en otras producciones exitosas como Aşk Laftan Anlamaz, donde su personaje Hayat Uzun se convirtió en un referente de la mujer moderna, independiente y con carácter. Su química con el coprotagonista fue innegable y la serie alcanzó un éxito rotundo, no solo en Turquía sino también en mercados internacionales. Pero al igual que Kerem, hubo un proyecto que la catapultó a un nivel de estrellato global. Y sí, adivinaron bien, Senkalkapm. Ahora hablemos de Senkalkapm. Esta serie no fue solo un éxito, fue un fenómeno cultural. La historia de Eda YLDZ, una joven aspirante a arquitecta que se cruza en el camino de Serkan Bolat, un empresario exitoso y frío, interpretado por Kerem Bürsin, se convirtió en la obsesión de millones de espectadores en todo el mundo. Y la magia de esta serie residió, en gran parte, en la química explosiva entre Kerem y Hande. No era solo una pareja en pantalla, transmitían una conexión genuina, una chispa que hacía que los espectadores se enamoraran de su historia de amor. La forma en que interactuaban, las miradas, los diálogos, todo fluía con una naturalidad asombrosa. Se notaba que se entendían perfectamente, que se complementaban. Y esa energía se proyectaba en la pantalla, creando una experiencia televisiva inolvidable. Senkalkapm no solo rompió récords de audiencia en Turquía, sino que se convirtió en un éxito global, siendo transmitida en decenas de países y generando un ejército de fans internacionales que seguían cada episodio con devoción.
¿Qué hizo a Kerem y Ande tan especiales en esta serie? Bueno, aparte de su talento actoral, creo que supieron dar vida a personajes con los que el público podía identificarse. Eda era una joven soñadora con carácter, a veces impulsiva, pero con un gran corazón. Serkan, por otro lado, representaba ese arquetipo del hombre duro por fuera pero sensible por dentro. La evolución de su relación, de esa enemistad inicial a un amor profundo y apasionado, fue un viaje que todos queríamos presenciar. Y Kerem y Ande lo ejecutaron a la perfección. Pero el éxito de Kerem y Ande no se limita solo a Senkalkam. Ambos han sabido construir carreras sólidas y diversificadas. Kerem, por ejemplo, ha explorado diferentes géneros, desde la comedia romántica hasta el drama. Ha participado en proyectos cinematográficos y ha demostrado ser un actor con una gran capacidad para adaptarse a distintos registros. Además, Kerem tiene una presencia en redes sociales muy activa y una conexión directa con sus seguidores, lo que le ha permitido mantener esa cercanía y ese magnetismo. Es un referente de estilo, una figura influyente y un embajador de la cultura turca en el mundo. Por su parte, Hande Erçel también ha seguido apostando por roles desafiantes. Hemos visto su crecimiento profesional, su madurez como actriz y su capacidad para asumir personajes con profundidad y complejidad. Recientemente ha estado involucrada en proyectos que demuestran su deseo de explorar nuevas facetas de su carrera, y su talento sigue siendo reconocido y aplaudido tanto por la crítica como por el público. Su belleza es innegable, pero lo que realmente la hace destacar es su profesionalismo, su dedicación y su habilidad para conectar con la audiencia a un nivel emocional. Ahora, ¿qué los hace ser considerados los más top de Turquía? Creo que es una combinación de factores. En primer lugar, su talento indiscutible. Son actores capaces de transmitir emociones complejas, de dar vida a personajes creíbles y de cautivar a la audiencia con sus interpretaciones. En segundo lugar, su carisma. Tienen esa chispa especial, esa energía que atrae a la gente, que hace que quieras verlos en pantalla, que quieras saber más de ellos. En tercer lugar, su impacto mediático. Kerem y Hande no solo son famosos por sus actuaciones, sino también por su vida personal, sus apariciones públicas, su influencia en las redes sociales. Se han convertido en figuras públicas de primer orden, cuyas opiniones y actividades generan interés y debate. Su estilo, su moda, sus proyectos, todo es noticia. Y esto, si bien puede ser agotador, también demuestra el nivel de popularidad y el alcance que tienen. Además, su capacidad para traspasar fronteras es fundamental. Han demostrado que la actuación turca puede competir al más alto nivel internacional. Sus series son dobladas y subtituladas en innumerables idiomas, llegando a audiencias que antes no estaban expuestas a este tipo de producciones. Son embajadores de la industria turca, abriendo puertas para otros talentos y mostrando la riqueza y diversidad de las historias que se pueden contar desde Turquía. Otro punto clave es su habilidad para generar buzz. Siempre están en boca de todos. Ya sea por un nuevo proyecto, una colaboración especial, o incluso por sus actividades cotidianas, Kerem y Hande tienen esa cualidad de generar interés y conversación. Su presencia en eventos de alfombra roja, su participación en campañas publicitarias, todo contribuye a mantenerlos en la cima de la atención mediática. Y esto, señoras y señores, es la marca de las verdaderas superestrellas. No podemos olvidar el papel que han jugado las redes sociales en su ascenso. Ambos son muy activos en plataformas como Instagram, donde comparten fragmentos de su vida, interactúan con sus fans y promocionan sus proyectos. Esta cercanía digital les ha permitido construir una base de seguidores leales y apasionados que los apoyan incondicionalmente. Ver sus historias, sus fotos, sus publicaciones es como tener una ventana a su mundo, y eso crea una conexión emocional muy fuerte. También es importante mencionar la profesionalidad con la que abordan sus carreras. A pesar de la fama y la atención mediática, Kerem y Hande han demostrado ser dedicados a su oficio, comprometidos con la calidad de sus trabajos y siempre buscando crecer como artistas. Han elegido cuidadosamente sus roles, invirtiendo tiempo y esfuerzo en la preparación de sus personajes. Y esa dedicación se refleja en la pantalla. Para ser los más top, no solo basta con ser talentoso, hay que tener esa factor X, esa cualidad intangible que hace que la gente se enamore de ti. Y Kerem y Hande la tienen. Tienen esa chispa que los hace memorables, que los hace destacar entre la multitud. Su energía, su autenticidad, su forma de conectar con el público,
todo contribuye a que sean figuras tan queridas y admiradas. En resumen, Kerem Bürsin y Hande Erçel no son solo actores populares, son fenómenos culturales que han redefinido el panorama del entretenimiento turco. Su talento, su carisma, su impacto mediático y su capacidad para conectar con audiencias globales los han catapultado a la cima. Han demostrado que las historias turcas tienen un alcance universal y que sus estrellas pueden brillar con luz propia en el escenario internacional. Çankaya fue solo el catalizador de un éxito que ya venía construyéndose y que seguramente seguirá creciendo con sus futuros proyectos. Y hasta aquí nuestro recorrido por el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ha sido un placer compartir con ustedes todos estos detalles y análisis. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al hacerlo. Queremos saber su opinión, así que déjenos sus comentarios abajo. ¿Son fans de Kerem y Hande? ¿Cuál es su personaje favorito de ellos? ¿Qué serie turca les ha cautivado últimamente? Nos encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando vídeos increíbles para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.